Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente. Hoy estamos con Lucas Magnin. Lucas, ¿cómo va? Muy bien. Magnin, que siempre pregunto esto últimamente. Sí. ¿Qué origen tiene ese apellido? Viene como de Suiza, Suiza, Francia, un poco de Bélgica, como por esa zona. Y hace no mucho nos enteramos que, subiendo un poquito en el árbol genealógico, hay algunos protestantes antiguos, ¿no? Magnines. Sí, por ahí, que después en el camino se perdió y que eventualmente como que reapareció Mirá en la vos. familia. Pero sí, viene como de esa época. Yo ayer estaba, justo te contaba hoy, dije voy a sumergirme en Lucas Magnin, escuchando tu disco Inocencia. Me fui a dormir para que te me quedes en mi subconsciente. Inconsciencia, escuchaste. Claro, encontré Inconsciencia y pensaba, Magnin, ¿qué será? ¿Italiano? Pero no, qué loco. Sí, viene de ahí. Después el norte de Italia, ¿sí? Toda la Todo. zona del Piemonte. Pero sí, viene como de toda esa zona y de las migraciones, ¿viste? De todas las guerras religiosas de antaño, se fueron moviendo. Claro, es que viene en el ADN el tema. Mirá vos, qué interesante. ¿Sabés qué? Bueno, primero gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Viniste acá con la crew, así que muy gracias a ustedes también por venir. ¿Cuál es tu motivo por estar en Argentina? Vos sos argentino, cordobés. Ujú. Más que argentino, sos cordobés. La República de Córdoba. Claro. Contanos un poco qué haces acá, ¿no? Porque estás viviendo en España ahora, Ujú. pero te viniste para Argentina en un momento lindo para venir a visitar Argentina. Es una forma de nombrarlo, sí. ¿Qué estás haciendo por acá? Bueno, nosotros, como bien decías, estamos viviendo en España desde hace unos 2 años más o menos. Nos fuimos con Almendra a vivir para allá y, bueno, con algunos proyectos de aquel lado. Y ahora justamente después de 2 años sin visitar dijimos, bueno, separemos un buen tiempo para estar allá, para encontrarnos con familia, con amigos. Qué bueno. Y bueno, obviamente llegamos en un momento de una encrucijada de muchas cosas, así que también, bueno, acompañando esos procesos, escuchando, charlando, intentando encontrar sabiduría y gracia en medio de todas esas cosas. ¿Qué te ocurre a vos internamente volver, ¿no? Por el tema de los recuerdos, la familia, o sea, ¿cuál es tu impacto después de estar un tiempo, ¿no? Porque de lejos siempre hay como un concepto de que la iglesia habla del perdón, ¿no? Ujú. Un ejemplo, para ponerte una metáfora. Yo decía, sí, claro, no es lo mismo decirte perdono cuando una persona está a 200, a 2 cuadras que cuando lo tenés enfrente Claro. y lo tenés que abrazar y perdonarlo de verdad. ¿Qué te ocurre volver a tu país de origen? ¿Qué sentís? Sí. En un poco de lejos no se ve. Y sí, cuando uno se acerca un poco, trae otros recuerdos, sí, y otras sensaciones. En lo personal, con Argentina y en particular con Córdoba, me pasa algo de que es un lugar que tiene una profunda vinculación emocional para mí. Mis papás son misioneros y de hecho nosotros nos fuimos del país en el 2005 como misioneros en Italia. Y yo 2 años después decidí volver y quedarme, y el motivo central por el que decidí quedarme fueron las personas. Entonces eso es algo que a mí siempre me ha anclado al territorio, quizás donde había otros elementos en cuanto a quizás profesión, en cuanto a proyección de poder seguir la vocación de uno. Eso quizás costó un poco más, pero lo que me mantuvo siempre muy cerca de Argentina fueron las personas. Entonces volver acá para mí significa sobre todo eso, la posibilidad de encontrarme con las personas que amo, que extraño. Pero bueno, nunca creo que la vida tiene esa sensación de resolución completa. Por eso creo que siempre anhelamos el cielo nuevo y la tierra nueva, donde esté justamente esa sensación de que, ok, ahora hay algo completo y hay algo cerrado. Mientras tanto, uno siempre está como en peregrinaje, sea que uno esté acá, siempre hay algo que está en otro lado. Claro. Y una vez creo que también cuando uno hace una ruptura de que de pronto vive en otra cultura, siempre se siente un poco extranjero, ¿no? Claro. En cualquier lado que uno esté, uno puede vivirlo, puede habitarlo, pero siempre hay algo que está en otro lado, ¿no? Entonces, peregrinos y extranjeros siempre. Sí, es que también creo que parte medio del nuevo nacimiento es empezar a sentirse visitante, ¿no? En todos lados, y al mismo tiempo yo empecé a entender mucho, también con el tiempo de vida capaz de viajar tanto, de que yo ya entiendo que no estoy viajando a países, sino que estoy viajando a personas. Y eso me genera otro tipo de tacto, otro tipo de gracia también, ¿no? Y de valoración. Yo muchas de las cosas que hablo con mucha gente es que valoro, y a veces me reclamo el tiempo que a veces que perdí con mis abuelos o con mi familia, por estar sumergido
como en una especie de sistemático, ¿no? Es como algo, una adrenalina constantemente de tener que hacer cosas, ¿no? Tanto como por lo que es el servicio, en el cual uno se enamora del servicio y se enamora del Dios, de las cosas de Dios, pero el Dios de las cosas está habitando en esas personas y no las podés disfrutar. Y una de las preguntas que yo te quería hacer es cómo ves también desde lejos y volviendo, ¿no? Porque seguís siendo parte igual, a la iglesia como institución en Argentina, sobre la respuesta que está dando al momento del país. Bueno, es una pregunta bastante compleja y seguramente que siempre va a haber ejemplos que apunten en lo contrario de cualquier análisis que uno pueda hacer, ¿no? Porque la realidad es compleja. Hay varias cosas que me preocupan, sinceramente. Me preocupa una cuestión de un gran problema de transición generacional, que eso pareciera que está como trabado y que en algún punto hay algo que nunca termina de nacer del todo. Quizás ciertas estructuras o ciertos sistemas que hacen muy difícil que quizás surjan ciertas alternativas que son muy necesarias, no solamente porque la realidad lo necesita, podemos decir, sino también porque las mismas nuevas generaciones lo necesitan. Y está la sensación de que acá no hay espacio para mí, para crecer, para vivir, para florecer como ser humano, voy a buscar otros lugares. Y creo que eso es algo que está pasando. Como a nivel de la estructura eclesial, ¿no? Sí, como que mueren en el trono la mayoría. Digámoslo así, sí, digámoslo así. Hay cosas que se perpetúan, hay cosas que no terminan de florecer con una creatividad. Y hace un tiempo, de hecho, ya que estamos en este medio, hace un tiempo, cuando fue lo de la muerte de Ulises, de Rescate, hablé justamente de eso, acerca de cuando yo era adolescente y me sucedía esta cuestión de que seguir a Jesús tenía algo de intrínsecamente como un salto de fe, ¿no? Esto que hablaba Kierkegaard acerca de que ser cristiano implica dar un salto de fe. Siento que hay algo en la estructura general de las iglesias evangélicas, porque son las que más conozco, que ha hecho un clic y de pronto de saltar al vacío y de correr a la frontera se ha invertido la dinámica a una protejamos de cualquier manera el castillo y desde ese lugar de superioridad del castillo lo que esté más o menos ahí se convierte en enemigo hasta que entra en nuestras filas. Y si de alguna manera hay algo que en nuestras propias filas es un poco diferente, hay que sacarlo afuera del castillo y tratarlo como otra cosa. Eso me parece muy problemático, me parece una forma muy eficiente de eliminar a las nuevas generaciones, porque parte de ser joven implica sentirse que me quiero comer el mundo, digamos. Claro. Y si la lógica es, si querés estar con nosotros, tenés que reprimir ese anhelo de conocer las cosas, de estar en contacto, de dialogar, creo que eso trae consecuencias muy, muy terribles. Eso es algo que sí noto bastante. Y en cuanto a la quizás coyuntura social, política actual del país, me preocupa lo que siempre me preocupa en estos casos y que tiene que ver con las alianzas que se pueden llegar a dar en el ámbito de lo institucional, pero también en el ámbito muy de lo simbólico, entre la fe y los poderes temporales, digamos. Que eso ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces, de muchas maneras, y que siempre es una tentación ahí latente. Y que de pronto entender que ciertos momentos, que ciertos candidatos, que ciertos partidos, que ciertas ideas son prácticamente una encarnación del reino de Dios, ¿sí? Y como una monarquía teocrática del antiguo Israel. O que nos representa en de nuestro cierta tiempo. manera. Ese tipo de dinámicas siempre me han parecido muy peligrosas porque, aunque puede ser que por momentos la atracción le traiga ciertos beneficios a la iglesia, eventualmente pone muy en crisis su identidad como una comunidad alternativa. Claro. Y eso me parece muy, muy peligroso para cualquier forma. Y obviamente cuando van cambiando las hegemonías, ¿sí? Las hegemonías siempre se están disputando, eso lo decía Gramsci. Siempre están en tensión unas con otras y cada vez que aparece algo nuevo intenta derribar a la hegemonía que estaba antes. Cada vez que aparece una nueva hegemonía, surgen también nuevas legitimaciones teológicas en torno a esas nuevas hegemonías. Y creo que el rol de los profetas es justamente poder hablar hacia todos lados, ¿no? Cuando el profeta solamente dirige palabras de condenación o de validación en una dirección, hay algo que está un poco complicado, ¿no? Entonces eso me preocupa también en cuanto a la coyuntura. Hay una frase tuya que va un concepto que vos hablaste, capaz de encerrar una frase difícil, pero sí un concepto que yo pude una vez escribir
Como dijiste, una iglesia que quiere ser pura relevancia, quiere responder a dilemas de este tiempo, pero lo hace a costa de perder su identidad. De cualquier manera la iglesia va a fracasar. Y me parece que eso es tremendo, porque es lo que vos estás hablando ahora. Hay una cuestión de querer encajar en lo que está ocurriendo para obtener un poder. No importa si hay que perder la identidad, no importa si hay que perder la autenticidad. Yo siempre pongo de ejemplo una película que vi que me gusta mucho, que es de una mujer que le roban al hijo y se arma tanto lío que se hace tan público que el presidente de Estados Unidos va y le dice: mira, te traigo un nene igual a tu hijo para que se afloje todo. Seguimos buscando a tu hijo, pero este nene es igual. Es así, el nene habla en inglés, tiene el pelo parado como tu hijo. Y ella dijo: no, yo quiero a mi hijo, ¿no? Y bueno, y entendemos que Dios, siempre que le entregamos algo que no sea Cristo, responde de la misma forma. Sí. Está buenísimo que sea parecido, pero yo no quiero algo parecido a Jesús, yo quiero a Jesús. Sí. Y esta generación, hoy en día, con todo el alcance que tiene, el problema no es lo que atrae a la generación, sino quién atrae a la generación, que es lo único que lo va a mantener permanentes. Y ¿por qué es tan fácil como iglesia, ante esa negociación, lo primero que se vende es la identidad para vos? Bueno, ahí estabas trayendo estas dos palabras, identidad y relevancia, que yo las recupero de Tillich, de Paul Tillich, un teólogo. Y Tillich dice que entre estos dos elementos es donde se configura la experiencia cristiana, en una tensión permanente entre la identidad y la relevancia. Claro. Hablar de la identidad significa hablar de aquello que es intrínseco del mensaje del Evangelio, aquello que conecta incluso con su dimensión histórica, aquello que es irrenunciable. Y la relevancia tiene que ver con cómo esas ideas o esas cualidades se expresan en un contexto particular de la historia. Claro. Algo que me gusta mucho a mí del cristianismo es que es una religión histórica. En ese sentido no es una religión de ciertos conceptos, como quizás puede ser el budismo, claro, sino que el cristianismo está directamente anclado en la historia. Uno no puede tener una experiencia cristiana sin anclarla en la historia. Entonces Tillich dice, necesitamos esa identidad que nos conecta con quién fue Jesús, con las cosas que enseñó, con su invitación a vivir en el reino de Dios. No podemos prescindir de eso, pero tampoco podemos prescindir de una experiencia real en el tiempo en el que nosotros vivimos. Claro. Entonces, en esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, en esa tensión entre la identidad y la relevancia, siempre nos estamos moviendo, y el peligro puede llegar a ser que justamente para privilegiar la relevancia, es decir, para ponerlo en nuestras palabras, para traducirlo mejor a nuestro idioma, hagamos que de alguna manera hayamos cambiado ese mensaje o esa identidad de la que venimos. Claro. Otra opción es negar la pertinencia del contexto actual, porque decir, no, mi mensaje funciona pero de espaldas a la realidad. Ninguno de los dos caminos es un camino cristiano. Ni el que le da la espalda a la realidad para quedarse con una supuesta identidad del pasado, ni la que intenta traer tan al presente que en el proceso perdió algo. Y me gusta a mí me gusta mucho pensar en la cuestión de la cultura, la doctrina de la cultura, y traigo a colación algo que dice Justo González sobre dos grandes teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, que son Tertuliano y Justino Martí. Tertuliano es el que acuña el concepto de Trinidad, del cual nosotros seguimos recuperando, y Justino Martí fue un apologista del siglo II. Justino Mártir es alguien que venía de la filosofía, y como él había crecido en ese lugar y se encontró con el mensaje del Evangelio, él todo el tiempo está queriendo traducir el Evangelio al lenguaje de los filósofos. Claro. Entonces lo pone en diálogo con las categorías de pensamiento griegas, lo pone en diálogo con las ideas platónicas todo el tiempo, neoplatónicas, ¿no? Tertuliano tenía una visión muy negativa de la cultura. Entonces él decía, ¿qué tienen en común Atenas y Jerusalén? ¿Qué hay en común entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Según él, no hay ningún diálogo posible entre la ciudad de Dios, Jerusalén, claro, digamos, y Atenas, la ciudad del mal, ¿no? En esta comparación que hace. Y es interesante que en estas dos visiones separadas de la cultura, uno que dice es necesario dar el diálogo cultural, y el otro que dice no solamente que es necesario, sino que es peligroso, no lo hagas. Tertuliano acusaría a Justino de decir, vos sos demasiado blandito. Vos vendés el mensaje del Evangelio, vos querés traducirlo en palabras que no son. Pero es interesante que en toda esta disputa, Tertuliano, el que técnicamente es más purista, más defensor de la sana doctrina, termina metido en una secta, la de los montanistas. Wow.
¿Por qué? Porque es tan grande su deseo de hacer una separación radical del evangelio de la cultura, que termina creyendo que su propia subjetividad y la de su pequeño grupo encarnan en sí mismo la identidad cristiana. Entonces, necesariamente la identidad cristiana va a estar en ese diálogo con la cultura. Y es interesantísimo que Justino, en ese contexto, termina justamente como mártir. Nosotros lo conocemos como Justino mártir. Este que técnicamente estaba rebajando las ideas del evangelio, la identidad del evangelio, para ponerla a dialogar con la cultura, terminó martirizado, mientras que el otro, que técnicamente era más purista, terminó en una secta, ¿no? Entonces creo que eso nos habla mucho acerca de la tensión permanente que nunca tiene que soltarse de un lado para el otro. O sea, ni la tentación de la relevancia a costa de la identidad, pero tampoco la tentación de la identidad a costa de la relevancia. Pero sé que no quiero perder un detalle que vos dijiste sobre la transición generacional. ¿Cómo es posible para vos la transición generacional? O sea, ¿cómo deberíamos efectuar la transición generacional? Porque sé que es un error de muchos años, de muchas generaciones, y que la distracción puede matar una generación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa transición? Bueno, seguramente me voy a quedar muy corto en el análisis de la cosa, pero creo que uno de los factores que no se puede perder de vista es una de las cosas que la Reforma, y en particular Lutero, trajo a la mesa, a la discusión, y que tiene que ver con las vocaciones. Antes de Lutero, durante la Edad Media, estaba como esta idea muy fuerte de que cuando uno tenía una vocación, o sea, una vocación religiosa, implicaba necesariamente que esa vocación te llevaba al monasterio, te llevaba a ser un sacerdote, te llevaba a hacer carrera eclesiástica, ¿no? Claro. Y Lutero hace un clic ahí, dice, no, para, cualquier creyente en cualquier lugar tiene su vocación, Beruf en alemán, ¿no? Tiene esa vocación que se va a expresar en diferentes contextos, de diferentes maneras, según justamente las cosas a las que Dios ha convocado a las personas. Creo que una de las formas centrales en las cuales poder hacer esa transición generacional es permitir que las diferentes partes del cuerpo, para ponerlo en palabras de Pablo, puedan ocupar sus lugares. Porque ¿qué es lo que pasa en la forma que, por ejemplo, la iglesia evangélica ha organizado su trabajo? Es una iglesia en la cual hay una parte del cuerpo que ha amontonado demasiado, ¿no? Y donde resume la esencia de los lugares, resume la toma de decisiones, resume los programas, y que es la figura pastoral. Eso se ha puesto tan en el centro de la experiencia cristiana que es muy difícil llevar a que diferentes partes de ese cuerpo sean lo que tienen que ser, porque esto tiene un poder gravitatorio demasiado grande. Entonces, poder incorporar en las vocaciones de cada uno, tanto al servicio de la comunidad creyente, claro, como en su pertenencia y participación en el mundo. A diferencia de generaciones que vivieron hace 10, 15, 20, 30 años, nosotros vivimos en un mundo muy grande y somos muy conscientes de que ese mundo es muy grande porque constantemente estamos en contacto con información que nos viene de otro lado, con realidades que son muy diferentes, y jugar a cerrar creo que es mucho más peligroso que capacitar para abrir, digamos, y para acompañar las vocaciones en una clave mucho más de un discipulado y de iglesias un poquito más metidas en sus diferentes lugares, quizás con menos ínfulas de popularidad y masividad, pero que al mismo tiempo puedan hacer mejores actos de discipular diferentes lugares y de llevar las vocaciones ahí a donde las personas viven. Creo que ese sería un punto fundamental de hacer ese cambio generacional. Y el hecho de afectar la cultura, a veces el evangélico promedio intentamos afectar la cultura haciendo eventos cristianos en la calle, ¿no? Que es como esa nuestra respuesta automática, en la cual yo creo que la mayoría de la gente que pasa por la calle y ve que es un evento cristiano no se queda a escuchar. Es un porcentaje muy chico el que se queda a escuchar. ¿Cuál sería para vos nuestro caballo de Troya en la cultura en este momento? Bueno, quizá puedo traer un ejemplo, y que es el de George Harrison. Harrison, en 1965, grabando la película Help, tiene una experiencia muy como que lo conmueve mucho, donde había unos músicos que tocaban música india, eran extras de la película de Help, y los ve y se queda muy flayado con eso, con esa sonoridad. Entonces empieza a profundizar en la música de la India. La música de la India lo lleva a la espiritualidad de la India y eventualmente lo lleva a la religión de la India. Harrison es un converso
con todas las letras, digamos. Sí, sí, Él sí. realmente abraza eso y eso le da una nueva identidad de ahí para adelante. Y el impacto profundo, digamos, que tuvo la conversión de Harrison dentro de la cultura occidental, en buena medida se dio no porque hiciera canciones hinduistas, sino porque de pronto, siendo un personaje relevante de la cultura, compartió esas cosas que sí tenía. Entonces, incluso, por ejemplo, la metáfora del caballo de Troya, en algún punto juega con la posibilidad de decir, yo traigo algo adentro que en realidad no es lo que vos querés. Claro. Te estoy vendiendo gato por liebre, diríamos en Argentina, ¿no? Como, y quizás está interesante poder generar y motivar que los intelectuales, los artistas, los filósofos, los pensadores, Los genuinos. que estén en esa, hagan un recorrido que sea articulado con quienes efectivamente son y que puedan hacer su recorrido artístico, su recorrido intelectual, no buscando quizás una especie de voy a mostrar todo esto en público, pero en realidad tengo otras intenciones. Sino creo que el desafío es poder madurar una subjetividad desde la espiritualidad cristiana. Por eso incluso a mí el mote de artista cristiano me suena a incómodo. Porque si yo soy un artista cristiano, necesariamente tengo que hablar de cruces, peces, anclas, leones y corderos. O sea, no tengo mucho margen de acción. Piedras. Claro. Es eso. No puedo hablar de otras cosas. Ahora, si soy un cristiano, como, no sé, como Bach, como Milton, si soy un cristiano como Tolkien, yo puedo vivir en el mundo expresando esa identidad que la espiritualidad cristiana atraviesa profundamente la conciencia. Entonces mis pensamientos están atravesados por eso, mi creatividad está atravesada por eso. Quizás entonces más que poder buscar estrategias para envolver esas ideas, para sacarlas al mundo, quizás el desafío está justamente en poder madurar una subjetividad permeada por el Evangelio, pero al mismo tiempo artísticamente relevante. Exacto. Artísticamente significativa. Porque uno, cuando se encuentra con una obra de arte significativa o con un pensamiento significativo, puede decir, no me gusta, pero no puede decir, esto es basura. Claro. Esto es relleno, esta es simplemente propaganda religiosa, ¿no? Entonces, creo que el desafío de poder genuinamente encarnar esas cosas que creemos, que pensamos, no solamente en nuestros discursos, sino también en lo profundo de nuestra conciencia, en lo profundo de nuestra creatividad y de nuestra subjetividad, creo que esa es una apuesta a largo plazo en la cultura. Claro. Y quizás menos inmediatista. Es como decir, yo te vengo a contar algo y si vos me decís que no, acá se termina el diálogo. Es como apostar a un diálogo más a largo plazo, me parece. A mí me pasó hace poco, estuve hablando con un artista que hoy en día a nivel mundial debe estar entre los 10 más escuchados. Es una cosa. Y dado ciertas circunstancias, me pude cruzar unos minutos con él y charlar. Y le cuentan acerca de lo que hacía. Y entonces una de las personas que me presenta como un evangélico. Obviamente, ¿no? Porque siempre la persona que era como el interlocutor entre nosotros me presentó así. Entonces él me dice, así que vos sos evangélico, me dice, haces música cristiana, ¿crees quién es Dios para vos? Me dijo. Y le digo, bueno, Dios durante mucho tiempo fue lo que yo creía y hoy es lo que vivo. Le digo, es lo que está dentro. Y él me dice, esa espiritualidad es la que me interesa. Claro. Me dijo, quiero tu contacto, quiero escuchar tu música. Y él me dijo, quiero escuchar tu música, no me dijo, quiero... Bueno, es capaz parte de un ladrillo que después en un futuro, quién sabe cuándo, dónde, florecerá. Pocas veces como hoy la sociedad occidental al menos ha estado tan abierta a la experiencia espiritual, digamos. ¿Por qué? Porque hubo un agotamiento del proyecto moderno, racionalista, que se quiebra, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, se quiebra esa idea en el cual está esta dicotomía, ciencia o religión. Ya a nadie le importa esa dicotomía. Exacto. Estamos de vuelta a esa dicotomía. Sí, estamos respondiendo cosas que la gente ni se está en pregunta. otra, digamos, y la apologética evangélica necesita darse cuenta de eso. Esta lucha ya quedó en el pasado, se murió a mitad del siglo XX con las guerras mundiales, con los años 60, con todas las transformaciones que ocurrieron en la cultura en los 60. Estamos en otro momento, la gente está súper abierta a la espiritualidad y la religiosidad. Lo que sí hay un gran prejuicio
y hay una gran actitud de ojo con lo institucional. Ese es el gran dilema. ¿Cómo hacemos dialogar estas institucionalidades que son más rígidas que las subjetividades que son más líquidas, ¿no? Entonces, creo que ahí está la disputa de alguna manera apologética, si se quiere, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos que este mensaje, que sí tiene una identidad, es verdad, es súper relevante, pero que sí hay una identidad que va más allá de mi propia experiencia con todas esas cosas, ¿no? Creo que ahí está el gran gancho, ¿no? De poder conectar con todo eso, pero pocas veces han estado las personas tan dispuestas a incorporar una espiritualidad, pero ojo, una espiritualidad que sea significativa, que tenga que ver con la experiencia. O sea, si vos te fijas, incluso en las cuestiones de marketing, el marketing siempre nos está hablando de la experiencia. Hace 20 años que las publicidades son siempre sobre la experiencia. Es que vos podés decir verdades toda tu vida sin tener sustancia de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la gente busca gente verdadera, gente que exprese sustancia de verdad. Y hay un ejemplo que a mí sí me fue como fuerte, Juan Balistrieri, cordobés también. Él decía que el mundo no necesitaba una iglesia que suene a Biblia, sino una iglesia que tenga olor a Dios. Y cuando yo lo escuché a él decir eso, a mí me despertaba cuando mi papá se iba de gira, yo me ponía su ropa para ir a la escuela, porque hacía así, sentía el olor a mi papá. Y automáticamente yo sentía que me olvidaba la cara de mi papá. ¿No? O sea, obviamente en la adolescencia o la preadolescencia, la mente, la emoción así como a flor de piel, te juega a veces malas pasadas. Yo sentía que me olvidaba la cara de mi papá. Y yo me ponía su remera, además que me gustaban porque eran mucho mejores que las mías. Olía y tenía, yo me acuerdo hasta qué perfume era, el Polo Blue. Lo olía y me llevaba a la cara de mi papá. Y el simple hecho de poner una remera. Yo creo que la iglesia hoy en día es como lo que vos decís, abrazar la cultura, con la remera puesta. Te lleva a la cara del Padre, un olor a Dios, un olor fragante de alabanza, simplemente por ser sustancia de Dios. Pero te quiero hacer una pregunta, porque escribiste un libro sobre los Beatles. Efectivamente. ¿Y por qué los Beatles? ¿No? Porque pusiste el ejemplo de George Harrison. Yo sé que vos tuviste una experiencia en la adolescencia con los Beatles también, pero ¿por qué los Beatles? Bueno, los Beatles han sido, parte de mi historia. Mi infancia me la pasé durante mucho tiempo escuchando a los Beatles, a Elvis, a Pink Floyd, a los Bee Gees, en los auriculares. Bob Dylan también, ¿no? A Dylan llegué más tarde, por ejemplo, pero llegué para quedarme igual. Eso para hacer un libro también, Bob Dylan. Bob Dylan también tiene una experiencia, no me quiero meter ahí, pero tiene una experiencia muy interesante con su búsqueda. Yo tengo 2 discos de él cristianos. Claro, él tiene una trilogía. Salvado, puede ser, hay uno que la mano que está así. Claro, está Shot of Love, Saved y Slow Train Coming. Esos son los 3 discos que él hace a principios de los 80, después de tener una experiencia espiritual muy, muy fuerte en ese momento. Él se convierte y empieza a asistir a una iglesia de la Viña en Estados Unidos. Pero bueno, no me quiero... Sí, volvamos a los Beatles. No me quiero ir por las ramas de Bob. Los Beatles me han acompañado buena parte de mi vida y han sido también un lugar desde donde he cultivado cosas. ¿Y cómo llego yo al libro? Cuando tuve que escribir mi tesis de literatura, 2012, 2013, tenía poco tiempo, porque en esa época estaba presentando mi primer disco, Inocencia, y bueno, estaba con la cabeza puesta en eso. Digo, tengo poco tiempo, ¿de qué puedo escribir sobre lo cual ya sepa mucho? Que no me haga falta tener que leerme, no sé, 50 libros para tener metido el tema adentro. Entonces dije, ¿de qué puedo escribir? Y ahí, obviamente, los Beatles. O sea, entonces empecé a definir un tema de investigación y me interesó mucho profundizar en los discos que sacan los Beatles en el 67, que son Magical Mystery Tour y antes de ese Sgt. Pepper. Esos 2 discos son generalmente conocidos como el punto más alto del periodo medio de los Beatles. El primer periodo de los Beatles es She Loves You, digamos, lo que se suele conocer como el periodo chicle, el Bubblegum Period. Los primeros discos, que es esa She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, como ese perfil. Sí, sí. A partir de Rubber Soul aparece una nueva época de madurez creativa, madurez artística, que llega justamente hasta Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour, y a partir de ahí el periodo tardío tenés Abbey Road, tenés el álbum blanco, Let It Be, que ahí ya vuelven a revisar su historia a la luz de toda la evolución.
Pero a mí me gustan estos discos porque sintetizan como el espíritu no solamente de la psicodelia, el punto más alto de la psicodelia en la obra de los Beatles, sino porque también sintetizan muchas cosas a nivel del espíritu de la época. Es muy interesante porque cuando sale Sgt. Pepper, las reacciones de las personas en cuanto a la salida de Sgt. Pepper, es decir, acá pasan dos cosas. En primer lugar, este es el disco que traduce de la mejor manera posible el espíritu de nuestra generación, digamos. Este disco logró encarnar la búsqueda de los jóvenes de los años del 66-67. Inaugura lo que se conoce como el verano del amor, claro, del 67, ¿no? Como este deseo de búsqueda de paz, un deseo de liberarse de ataduras del pasado, de la emancipación personal y demás, ¿no? Como de alguna manera resume el espíritu de la época. Pero después también me gusta mucho estos dos discos porque hicieron algo que se volvió común después. ¿Viste? Hay una canción de Fito que es Todo el mundo cabe en una canción, sí, ¿no? Para mí los Beatles inauguran en estos discos la lógica de que todo el mundo puede caber en una canción. En el sentido de que incorporan lo que en teoría literaria se llama como la intertextualidad y la interdiscursividad. Básicamente que cuando yo hablo no solamente estoy diciendo mi voz, sino que yo todo el tiempo estoy trayendo voces de otros. Pueden ser voces explícitas, no sé, yo hace un rato cité a un teólogo, cité a un escritor, cité a un artista, estoy haciendo una cita concreta, pero más allá de la cita concreta, todo el tiempo estamos rodeados de textos. Lo que yo estoy diciendo es entendible, es inteligible, porque hubo muchas voces antes de que yo hablara que ya prepararon el camino. Y hay un teórico, un filósofo del lenguaje ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que él dice, ninguna palabra está flotando en el aire. Ninguna palabra está flotando en el aire, sino que toda palabra depende de una red de palabras, de discursos que se van superponiendo, ¿no? Y obviamente... Sí, cuidado de lo que oyes se te será añadido, ¿no? Claro, o sea, todo esto, cada cosa que nosotros decimos tiene una serie de ecos. Algunos son explícitos, como una cita. Exacto. Pero algunos son muy implícitos y están ahí. Y obviamente yo pienso eso de las canciones y en el libro, entre otras cosas, lo que hago es eso, como intentar descifrar cuáles son los ecos que se escuchan en estos discos de los Beatles, digamos. Pero obviamente hablar de eso y hablar del lenguaje, hablar de los textos, a mí me interesa y ha sido parte de mi recorrido como creyente también, porque cuando nosotros como creyentes nos acercamos a un texto sagrado, nosotros, o sea, hay no solamente un disfrute en aprender a escuchar los ecos del texto sagrado, sino que también hay una cuestión de situarlo, de saber de qué va este texto. Y lo que pasa con la Biblia, como texto sagrado de Occidente, es que está tan presente en todas las cosas. Es lo que Italo Calvino diría, es un clásico absoluto. Es ese libro que uno lo lee y cada vez que lo lee se da cuenta de cosas que nunca antes había visto. Claro. Y cada vez que lo lees te das cuenta de que todas las otras cosas que vos escuchaste de alguna manera están ya presentes en ese texto, remiten a ese texto, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta mucho este ejercicio de la intertextualidad. Sí, como ir encontrando rincones legales donde vas descubriendo... Uno va encontrándole la costura a la cultura, de alguna manera, ¿no? Cómo se van los textos uniendo entre sí. Y me gusta la metáfora también de la telaraña, ¿no? Pensar que un texto está ahí y cada vez que alguien lo lee, le agrega otra puntada. Y le va agregando otra puntada. Y la Biblia es un texto que justamente es tan maravilloso porque en el centro de todo ese lenguaje tenemos a un montón de creyentes y no creyentes que a lo largo de la historia y de diferentes lugares han ido tejiendo. Entonces cada vez que nosotros escuchamos a Pablo, pero también nos llega el eco de Agustín, nos llega el eco de Lutero, nos llega el eco de Wesley. Es que la verdad es algo de lo hermoso de la verdad, ya que citaste a Fito, viste que Fito dice que es tan insoportable como la verdad. Me encanta de la verdad que es progresiva, ¿no? Por eso estamos muy rock nacional. Pero, a full, me encanta. Pero hoy a la mañana venía escuchando Charlie y Charlie decía, no me gustan los que hacen lo mismo que yo, pero hasta ahí nomás. ¿No? Esa es la frase que se me venía a la cabeza todo el tiempo cuando hablabas de la transición generacional, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión de cuando uno no entiende la verdad como una verdad progresiva, uh-huh, ¿no? Porque en realidad ya deja de ser simplemente verdad, sino que empieza a ser revelación. Uh-huh. Empieza a perder el detalle de esa costura, que es lo que empieza a enriquecerte en tu cronología actual, de tu tiempo actual con tu hora actual, uh-huh, también, ¿no? Porque es la luz de los santos. Uh-huh. Y que creo que vos estás haciendo muy bien en todo lo que es teología pop. O sea, vos intentás en teología pop traer esto así, como, uh-huh, lo estás planteando. En buena medida sí,
Para mí, Teología Pop es un proyecto que tiene muchas aristas. Quizás después de cultivarlo durante un tiempo, eventualmente apareció en videos y empezó a salir los videos en mi canal. Tienen como ese perfil concreto de Teología Pop, digamos, de intentar poner la reflexión, la meditación teológica en el ámbito de una cultura, sin darle la espalda a la cultura, sino justamente en ese ámbito. Y que el año que viene va a salir un libro también, que se va a llamar Teología Pop. Y te estoy tirando el adelanto acá. Rompe la cuarta pared, sí. entonces, con la cuarta pantalla. El año que viene sale Teología Pop. Ya me dan el permiso acá, así que todo bien. Este es un libro que justamente y de manera muy explícita lo que quiere hacer es poner en diálogo esta fe que compartimos con la cultura que también compartimos. Claro. Porque los creyentes no somos marcianos, de ninguna manera. Digamos. Los creyentes estamos metidos en la cultura, vivimos y respiramos en la cultura constantemente y particularmente en las sociedades postindustriales en las que vivimos, la cultura pop, la cultura popular, lo impregna todo. Claro. Darle la espalda a eso, es decir, sinceramente no me interesa este mundo que el Logos vino a salvar. Porque en este contexto en el que nosotros nos movemos y existimos y somos, digamos, si lo vamos a citar a Pablo, que también estaba citando a otros poetas, en este mundo, la cultura pop ocupa un lugar central. Yo creo que de ninguna manera se le puede dar la espalda a esa cultura pop. Lo que necesitamos justamente es tender puentes hacia esos lugares de la cultura diversos. Y por eso en el libro participan personas que van a escribir desde diferentes lugares, ¿no? Claro. Desde Black Mirror, por ejemplo, Almen. Jonah, otro amigo que también nos está acompañando en esta mañana, escribe sobre Tarkovsky, digamos. Claro. Black Mirror es Netflix bien fuerte, ¿sí? Un tanque de Netflix. Pero Tarkovsky es cinearte ruso, imagínate. Para ¿no? mí, en Netflix, capaz estoy yendo con lo que te voy a decir, pero una serie que explica el Evangelio de una manera impresionante es Dark. Qué serie increíble para explicar el Evangelio, bueno, por Dios. Es maravilloso, y eso también tiene que ver con la cuestión de cómo la palabra dark no deja de ser un eco de otras palabras que se han dicho antes y que en una cultura como la nuestra, la Biblia tiene una centralidad fundamental, digamos. Yo recién lo citabas a Charlie. Cuando Charlie dice, podés pasear en limusín, sacar las flores del jardín, pero si no tienes un poquito de amor para dar, sí. Eso es una paráfrasis de 1 Corintios 13, no me la... O sea, claro, está parafraseando 1 Corintios 13, y poder hacer esos vínculos y esos diálogos me parece fundamental, no solamente para que, digamos, el evangelio del que te vengo a hablar tiene que ver con vos, ¿sí? Como dice Pablo en el Areópago, ¿no? De ese Dios desconocido que estabas hablando, yo vengo a hablarte de eso mismo. Claro. O sea, yo no te vengo a presentar una cosa rara que no tiene que ver con tu vida, te vengo a hablar de eso mismo que a vos te importa. ¿Te importa, Charlie? Hablemos de eso, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también creo que tiene que ver con la experiencia de creyentes mismos, y en particular creyentes jóvenes, quizás de segunda generación evangélicos, tercera generación evangélica, que ya han crecido en el ámbito de esa cultura. Y cuando crecen con una mente separada, que una cosa es lo que sucede en la iglesia, donde hablamos de ciertas cosas, cantamos ciertas canciones, usamos ciertas palabras y nos vestimos de cierta forma, y después hay una pared insalvable, y después está la realidad. Si no se tiende un puente entre esas dos cosas, cuando los chicos llegan a la universidad, dejan la fe. O sea, y eso se ha visto hasta el hartazgo. Entonces, más que decir, profundizar este abismo, y si no te queremos que te quedes acá para que estés seguro y no pases de este lado, creo que aprender a justamente construir estos puentes culturales es fundamental para que las nuevas generaciones, yo quizás tuve que hacer ese camino en buena medida solito. Claro. ¿No? Escuchando los discos de los Beatles en mi casa y diciendo, ¿cómo se relaciona esto con la fe que tengo? ¿No? Me encantaría que un proyecto como Teología Pop, tanto los videos como libro y lo que venga para adelante, ayude a que los que vengan después quizás lo tengan un poquito más recorrido ese camino. Y que no sea, este es el mundo de Dios y este mundo no tiene nada que ver con Dios. Exacto. Porque, y me pongo un poquito más técnico acá, la visión clásica acerca de la secularización es que la secularización es todo lo que no es Dios. Entonces, si la iglesia se seculariza, deja a Dios. Las nuevas teorías de la secularización lo que plantean es que hay cajitas. Entonces, una persona puede tener una vida dentro de la iglesia, en esta cajita, y después tener otra cajita donde van otras cosas. Acá meto mis ideas políticas, acá meto mi sexualidad, acá meto a mis amigos, acá meto mi trabajo, acá meto mis gustos culturales, ¿no? Cada una de esas cosas tiene su cajita. Una vida fragmentada. Una vida fragmentada.
Ese es el concepto que se está manejando actualmente en las ciencias de la religión sobre qué es la secularización. Entonces, si desde la iglesia abonamos el concepto de que ser un verdadero cristiano es estar muy, muy metido en una cajita, en realidad te vengo a decir que estás ayudando a la secularización. Es que el otro día estábamos con un grupo de chicos de la congregación y hablábamos de que todas las canciones que nosotros escuchamos en realidad hablan de una creación que está clamando por el espíritu de vida, ¿no? Entonces yo le ponía, por ejemplo, el Seminare cuando dice te doy pan y querés sal. O sea, te doy Dios y querés más. Es una cuestión de que siempre uno busca primero el condimento antes que el verdadero alimento que te puede llenar. No vas a poder entender un pobre pibe. Pero yo creo que cuando uno empieza a entender al arte como personas que en realidad de adentro está clamando. Es así. Está clamando por el espíritu de vida. Sé que no te quiero extender tanto en las cosas, pero medio como para cerrar, no me quiero perder tu mirada sobre un tema más, que me gustaría escucharte y poder cerrar. Te leí, yo te leo mucho en Twitter, yo soy más de la cueva de Twitter. Ese antro. Ese antro. ¿No había cerrado ese antro? Pero viste, vuelvo ahí, viste, dijo una cosa. Y una de las cosas que te escuché hablar sobre un poco lo que está pasando a nivel mundial con el conflicto Israel y Palestina, de que siempre que ocurren esos ciertos conflictos se remueve una conversación acerca de los fin de los tiempos. Y hablas y vos escribiste acerca sobre como un error de comprensión del tiempo del escritor y del lector. Me gustaría ver tu mirada acerca de ese punto. Bueno, llevaría un tiempo más largo para hacerlo como me gustaría hacerlo y poder quizás usar más citas y notas y más concretamente como es un tema tan sensible, poder abordarlo como corresponde. Espero en algún momento poder hacer un video o algo como para poder hablar un poquito más. Pero sí, quizás traer algunas cosas sobre la mesa. En primer lugar, que la alarma del fin del mundo siempre está ahí presente cada vez que sucede, efectivamente, como decías, algo como esto, ¿no? Empieza a pasar algo en algún lugar e inmediatamente aparecen las alarmas del fin del mundo. Tengo dos cosas para decir sobre eso. En primer lugar, ¿estamos en el fin de los tiempos? Efectivamente estamos en el fin de los tiempos, pero cuidado, hace 2000 años estamos en el fin de los tiempos. Porque en la lógica del Nuevo Testamento, el eschatón, la escatología, el final de los tiempos se inaugura con la resurrección de Cristo. Entonces, efectivamente estamos en el final de los tiempos, hace 2000 años. Es como, vuelvo en breve, seguimos acá, digamos, sí. Ese mismo tipo de lógica. Entonces, me parece muy, muy, muy importante que recordemos cuál es el eje de la escatología. El eje de la escatología no es la paranoia. El eje de la escatología no es vivir ni con miedo ni encontrando enemigos por todos lados. El eje de la escatología cristiana es la certeza en que el Cordero es el gran vencedor de la historia. Y que el Cordero es el león al mismo tiempo, pero es un Cordero degollado. El triunfo del cristianismo está en la cruz, ¿no? Entonces, ese tipo de paradojas tan centrales al Evangelio se pierden cuando suceden muchas veces eventos como estos, que tensionan unas intenciones quizás un poco de venganza o de superioridad sobre grupos, ¿no? Y creo que tenemos que resistir a esos impulsos. Eso quizás sería como la primera cosa para plantear sobre eso, sobre el eje de la escatología cristiana. En segundo lugar, me parece muy importante recordar que el Apocalipsis está escrito en un género literario, que es el género apocalíptico, básicamente. Claro. Como género literario tiene sus propias pautas, sus propios acuerdos implícitos. El problema es que generalmente los creyentes conocen el Apocalipsis, pero no conocen el género en el que está escrito Apocalipsis. Entonces, imagínate, me gusta ponerlo en estos términos, imagínate que llegas a una casa y te encontrás una receta de cocina. Y dice, un huevo, 1 kilo de harina, un poco de agua, leche, tal cosa. Y vos nunca en tu vida habías encontrado una receta de cocina antes. Entonces, lo vas a comparar con lo más cercano que tengas. Claro. Lo más cercano que tengas quizás va a ser, no sé, una carta de amor, o quizás va a ser una receta del médico. Géneros literarios, ¿no? Como vas a entenderlo según otro género literario, vas a sacar conclusiones que eso no está queriendo decir de ninguna manera. Claro. Y vas a tomar acciones en cuanto a eso
que no tienen nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque no conoces el género literario. Eso mismo pasa con una gran cantidad de creyentes en cuanto al Apocalipsis. El Apocalipsis es un texto, pero si vos no conocés el género literario en el que está escrito, te podés sacar conclusiones que nada tienen que ver con eso. Entonces, creo que es un gran aporte poder decir, bueno, a ver, conozcamos la apocalíptica. Y a la luz de ese género, entendemos a este texto que fue escrito dentro de ese género. Cuando hacemos eso, básicamente, Los Dejados Atrás es fanfiction que nada tiene que ver con la apocalíptica, ¿no? Y justamente lo más parecido que tenemos nosotros, habiendo sido criados en el entorno cultural en el que nos creamos, son Los Dejados Atrás. Entonces leemos el Apocalipsis y lo más parecido en cuanto a eso son Los Dejados Atrás. Entonces filtramos esta lectura a la luz de esto. Entonces, poder poner eso en su justo lugar es importante. Y quizás diría una cosa más. Cada vez que va a suceder el fin del mundo, se prenden las alarmas, pasan 3 meses y todo el mundo se olvidó de todas las cosas que dijo. Y eso me parece un poco intelectualmente problemático, digamos. Claro. Hay un poco de deshonestidad intelectual en eso. Porque de pronto decimos ciertas cosas y no pasamos, no resistimos registro de todas esas cosas. Ahora estamos todos en esta. ¿Qué va a pasar dentro de 3 meses? Cuando ya no esté esta y cuando se hayan puesto las expectativas así de altas de que esto está pasando, esto está pasando. O sea, hasta cargas en personas también. Y cuando no pasó, digamos, porque esto ya ha pasado muchas veces en la historia, de que hay ciertas interpretaciones que se va a dar y cuando no se da, ¿cómo se sigue adelante? Algunas personas quizá pueden seguir adelante sin mayor problema, algunos a lo mejor fingen demencia, y algunos van a decir, acá me están mintiendo. Porque me dijeron que esto que estaba pasando significaba esto. Y no terminó siendo así. Vos imaginate que antes de que existiéramos nosotros, existieron muchísimos otros cristianos a lo largo de la historia. Imagínate un cristiano llamado Giuseppe que vive en Italia en el año 842. Cuando se acerca y le predican sobre Apocalipsis dice, pero tranquilo, porque esto no aplica a vos. Aplica a gente que va a vivir dentro de 1200 años. Tranqui, no tiene que ver con vos, ¿no? El Apocalipsis es un libro de esperanza para el pueblo de Dios, de su tiempo y como un eco de eso para los creyentes de todos los tiempos. Nosotros queremos sentirnos parte de la historia sagrada, por supuesto. Entonces decimos, están hablando de mí, están hablando de nosotros. Este es mi momento. Pero nosotros tenemos que tener quizás una humildad interpretativa a la hora de, es decir, yo me lleno de esperanza cuando leo Apocalipsis porque soy hermano de esos creyentes que lo leyeron primero. Claro. De esos creyentes que escucharon por primera vez en las cartas, las 7 cartas del Apocalipsis, cuando escucharon ese mensaje dijeron, yo puedo tener esperanza porque Cristo es el vencedor de la historia, yo soy hermano de esos, digamos, y yo también puedo tener esperanza. Pero no porque acá vaya a suceder un evento que tiene que ver conmigo, sino porque yo soy parte de esa larga línea de creyentes que han reconocido a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Yo soy parte de esa historia, ¿no? Si puedo tener prendida mi vela, es porque un montón de gente antes la prendió y me llegó hasta mí. Entonces, salir del medio como si yo fuera el eje de la historia sagrada y más bien incorporarme voluntariamente en una historia sagrada que muchos antes han visto, han sido testigos y como parte del testigo me llega a mí también. Pero no porque yo sea excepcional, sino porque yo soy parte de esa historia. Claro, que fuiste incluido en la obra de Cristo, tanto en la cruz como resucitando entre los muertos. Así es. No, Lucas, bueno, te quiero agradecer por tu tiempo, por venir, por estar con nosotros, por la explicación de cada respuesta. Espero que sea la primera de varias. Cada vez que vengas a Argentina, que si te hayas sentido cómodo, que por lo menos vengas. Súper cómodo, sea. Te tengo un regalo, 2 regalos. Mira, te voy a regalar primero, después lo vamos a meter en la bolsa porque te lo doblaron bien y no sé cómo doblar. Una remera de La Corriente, mira que dice, el Evangelio es una persona. Nosotros de la Corriente y un libro de uno de mis autores favoritos, Brennan Manning. Gran autor. Salió hace poquito, un libro hermoso. Hay un capítulo que él cuenta que estaba tirado en el piso de un estacionamiento, le habían robado las zapatillas porque él estaba borracho y cuando se despierta viene una nenita chiquita a patearlo. Entonces cuando lo va a patear, la madre lo agarra y le dice, salí, este hombre es escoria, le dijo, ni lo toques. Y esta mujer le pega. Y dice, y en ese momento, cuando esa mujer dijo eso, recordé, de tal manera Dios amó a este mundo que mandó a su único hijo,
Dijo, hasta en los momentos más bajos de tu vida, si lo vivís por el Espíritu, te lleva al Espíritu de vida. Así que Lucas, gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias. Espero que tengas un lindo regreso a tu casa y gracias por visitarnos. Un placer. Nada, a vos. Gracias, hermano. Nos vemos a todos, un abrazo grande.